Mis amados hermanos, para la gloria de Dios vamos a interpretar la alabanza Ven amigo a Jesús. Va a leer la estrofa y el coro mi nietita Corín. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Para la gloria de Dios. Amén. ¿Cómo conocer a Dios? Es el tema para esta tarde. Gracias a Dios que nos da la vida para compartir con mis amados hermanos, amigos, familiares en esta tarde maravillosamente. ¿Cómo llegar a conocer a Dios? ¿Usted quiere sinceramente conocer a Dios? Entonces, no lo haga a través de las religiones, porque eso es lo más común, ¿no? Porque todas las religiones pueden ser atrayentes, llamativas, porque casi todas hablan de Dios, aunque sea un poco, toman ciertos pasajes bíblicos que le hacen parecer verdad. Como sabemos, todas las religiones tienen varios dioses que ellos mismos se confunden sin saber cuál es el verdadero Dios. Y es así que en el mundo el hombre se ha creado cientos de religiones y sectas para su propia confusión, siendo estas entre otras como el budismo, el islamismo, el islam, ¿no? El catolicismo, el hinduismo, los Hare Krishnas, el mormón o los mormones, los musulmanes, los testigos de Jehová, los bahá'í,
nueva era, etc. Todas y cada una de estas religiones y sectas tienen sus propios reglamentos, mandamientos, estatutos, códigos morales espirituales que tratan de enseñar al hombre cómo ser bueno, cómo comportarse mejor y ser buena gente, y que no cometa atrocidades como robar, matar, estafar, codiciar, no ser mentiroso, no ser traidor y sufrir con estoicismo lo que venga en la vida. Eso les enseñan, ¿no? Y haciendo buenas obras para ganarse el cielo. Algunas de estas religiones o sectas, más que todo creo las orientales, enseñan acerca de la reencarnación. Por ejemplo, si la persona vive de acuerdo a su religión, cumpliendo sus mandamientos, estatutos y códigos morales espirituales, es decir, hacer una buena gente, ¿no es cierto? Sin hacerle daño a nadie. Esta recibe un premio. Veamos qué premio recibe. Ya cuando muere, su premio es reencarnarse en otra persona para seguir viviendo. De lo contrario, será reencarnado en una especie inferior, es decir, en un animal. Digan ustedes, en un burro, ¿no? En un perro, en un gato, en un puerco, en un ratón, un sapo, etc. ¡Qué absurdo!, ¿no? ¡Qué absurdez! Pero, ¿cómo conocer al verdadero Dios? Primero, usted tiene que ser sincero y honesto consigo mismo. Bendito sea el Señor. Y antes que vayan a buscar a Dios en las religiones, les sugiero que vaya directamente hacia la fuente de información, que es la Sagrada Biblia, que no es un libro, este libro no es de religión, ¿sabía usted? Sino la palabra de Dios, pura e inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Que no tiene errores. Bendito sea el Señor. Que es propiamente el manual del cristiano. Para entonces, para encontrar al verdadero Dios, que es Jesucristo. Veamos en el libro de Primera de Juan 5:20, que dice la palabra de Dios. Pero sabemos que el Hijo de Dios, o sea Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento. Bendito sea el Señor. Para no divagar por ahí. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué les parece? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Ser cristiano no es ser un religioso o pertenecer a alguna religión, no. Ser cristiano es tener una relación personal con Cristo. Bendito sea el Señor. Andar con Cristo, vivir con Cristo, morir con Cristo y resucitar con Cristo. Eso es un cristiano. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, la Biblia los presenta a Dios como
como un Dios de amor, que ama al hombre pecador y no quiere que el hombre se pierda, como nos dice en el Evangelio de Juan 3:16 en adelante. Dice el amor que Dios tiene, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo hombre, toda mujer que crea en Él, de cualquier parte del mundo, de la China, del Japón, de África, de Europa, de América, de aquí del Ecuador, dice, crea en Él y no se pierda, mas tenga la vida eterna en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tal es el amor de Dios, que mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, pagando nuestra condenación por nuestros pecados. Por eso los cristianos de verdad, porque también hay cristianos falsos, hermanitos, falsos hermanos, nos dice el apóstol Pablo, que él tuvo que estar entre falsos hermanos también, falsos cristianos, lo hay. Pero sí, los cristianos verdaderos que seguimos a Jesucristo, ya no hay ninguna condenación, dice el apóstol Pablo, allá en Romanos 8:1. Podamos leer, porque es hermoso hablar con la palabra de Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación. Este es el Dios verdadero a quien seguimos. Bendito sea el Señor. Gloria sea el Señor. En Hebreos capítulo 1, del 1 al 4, ¿qué dice la palabra del Señor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué le parece? Por medio de Jesucristo ahora nos habla su palabra, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad y en las alturas. Bendito sea el Señor, después de su resurrección, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Bendito sea el Señor. Dice que Dios nos ha hablado solo por medio de Jesucristo, nos sigue hablando. Solo a Él tenemos que oírlo, no a profetas, a sectas, a religiones, a líderes religiosos. Como nos dice en Mateo 17:1-2, el Evangelio de Mateo 17:1-2, que dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió.
Es decir, desde el cielo el Padre les cubre a Jesús y a estos discípulos con una nube. Y les dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿A quién hay que oírle? A Jesucristo. Bendito sea el Señor. A Él hay que oírle. Y por eso nos llaman cristianos, porque solo en Él creemos, le seguimos y le servimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los cristianos verdaderos. Y usted que está buscando al Dios vivo y verdadero, venga a Jesucristo. Y en tercer lugar, entre toda la ley, de los mandamientos de la ley de Dios, hay un principal mandamiento, el de amar a Dios y al prójimo, dado que de estos dos mandamientos depende toda la ley, de los 10 mandamientos inclusive. Nos dice en Marcos 12, 28, 24, veamos. Marcos 12, 28, 24. Dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Le preguntó a Jesús. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, como hay que amarle a Dios, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto, le dice. Bendito sea el Señor. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús le dijo, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ningún otro le pudo preguntar nada más. Y usted tampoco está lejos ya del reino de Dios, porque ahora puede venir a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gloria sea su santo nombre. Y este es el reino de Dios, de que Dios, de haberle conocido a Jesucristo, ese es el reino de Dios. Que Cristo reine en nuestras vidas, en sus vidas. Ese es el reino de Dios. Para concluir esta enseñanza, mis amados hermanos, espero que ya estén un poco más orientados, ¿verdad? Para conocer al Dios vivo y verdadero. Pues en 1 Tesalonicenses 1, 9, 10, ¿qué dice la palabra del Señor? Tesalonicenses. Bendito sea el Señor. El 9 y el 10 de 1 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bendito sea el Señor. ¿Cómo hay que venir a los pies de Jesús, conocerle a Dios, salir de la idolatría, salir de toda maldad, de todo engaño? Porque Satanás anda en todas esas religiones. Bendito sea el Señor. Dice pues, y esperar
de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera, es decir, del juicio. Venga lo más pronto posible por la fe, reciba a Jesucristo, porque viene el día del juicio. Y de esa ira de Dios quiere librarle a usted y a mí. Bendito sea el Señor. Por último, en cuanto a la salvación de nuestras almas y la vida eterna con Cristo, es solamente por la gracia de Dios. Última lectura en Efesios, capítulo 2, 4, 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, por eso entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, aún estando nosotros muertos en pecados, dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice aquí. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Vivimos con Él, morimos con Él y resucitamos con Él. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para el Señor, para Jesucristo. El futuro ya es pasado. Ya Él ya nos tiene sentados al lado de Él. Bendito sea el Señor. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, estos son los siglos venideros, los últimos siglos que hemos alcanzado nosotros. Pero Él quiere mostrarnos esa riqueza grandiosa de Dios, de su gracia, de su amor. Esa es la riqueza más grande, y habernos perdonado nuestros pecados y llevarnos con Él, bendito sea el Señor, y darnos la vida eterna. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Tiene fe usted? El Señor le va a dar, si usted tiene el deseo sincero de conocerle a Dios, conocer a Jesucristo. Y por esa fe dice, la fe es dado por Dios, la gracia también es dada, y la fe es Jesucristo. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios que nos da por su gracia y la fe, bendito Dios. No por obras para que nadie se gloríe, no haciendo obras, que vamos a ver que por qué. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos la salvación. Nosotros hacemos buenas obras, como lo dice aquí, buenas obras, pero porque ya somos salvos. Es la diferencia. Le leo otra vez. No por obras, para que nadie se gloríe. Pues yo como di bastante dinero, ayudé a los pobres, hice caridades y todo. Bueno, yo me glorío y Dios apenas muera me abre la puerta y yo entro nomás. ¿No? Así dicen mucha gente. Yo como no hago mal a nadie, yo doy más bien a los pobres, hago esto. Bueno, yo ya suficiente. No, mis amados hermanos. Pues dice, porque somos hechura suya, somos hechos por el Señor. ¿Pero para qué? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras. Pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Bendito sea el Señor. Las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora sirve lo que usted quiere hacer y lo que yo quiero hacer. Ayudar en las posibilidades que tengamos a los demás que sufren, que tienen necesidad. Eso sí, claro. Bendito sea el Señor. Así que mis amados hermanos, usted que sinceramente quería conocer al Dios vivo y verdadero, pues he aquí le he presentado a Jesucristo en este día. Y busque a través de la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias bendito Dios, porque solamente por medio de tu palabra hemos encontrado al Dios vivo y verdadero. Gracias Señor por este manual, por estas escrituras que dice que ha sido inspirada por Dios, escrita por Dios. Claro que utilizó a hombres santos, consagrados para que escriban solamente lo que Dios les mande, la verdad. Y estas escrituras, esta palabra de Dios ha hecho para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para hacer que nosotros, bendito Dios, sigamos a Jesucristo hasta el día en que Él nos lleve a su gloria. Gracias, Padre Santo. Bendíceles, oh Dios, aquellas personas que sinceramente están tratando de buscar a Dios. He ahí Jesucristo se presenta a través de tu palabra, Señor. Bendícelos, ayúdalos, así como me ayudaste a mí, Señor, hace ya 50 años, Padre Santo, cuando andaba confundido, no sabía qué mismo adorar, a quién mismo pedir, porque se me presentaron cuantos dioses y diosas. Oh bendito Dios, pero encontré en tu palabra al Dios vivo y verdadero. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde.